Y para el tema de financiamiento de los proyectos, ¿tú crees que ahí hay una especie de traba? Nosotros, de hecho, y eso fue algo que se conversó durante la gestión del proceso del proyecto, es que nosotros teníamos que ser muy claros en qué partes podían ser proyectos públicos y qué otros podían ser partes como que pudieran integrarse en una gestión público-privada, para que el proyecto tenga muchos tipos de proyectos, ¿no? Porque obviamente una financiación de este tamaño es una envergadura muy grande. Y entonces hay proyectos dentro del gran proyecto, ¿no? O sea, digamos que dentro del gran proyecto hay 15 pequeños proyectos. Claro. Y de estos 15, 5, por ejemplo, podrían ser en una asociación público-privada y otros tendrían que ser públicos o de inversión municipal. Entonces se podrían ir haciendo en paralelo las dos cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo funcionaría un proyecto que se financia a través de una asociación público-privada? Por ejemplo, si es que uno quiere hacer una plaza pública en una zona donde no está o no existe, y se necesita, por ejemplo, estacionamientos, ¿no? Porque justamente si uno va a peatonalizar una zona necesita poder tener, ¿no? Exacto. Entonces uno podría tener una idea de una ubicación estratégica donde podrían haber estacionamientos subterráneos y a cambio de eso se da una plaza a la ciudad, ¿no? Exacto. ¿Seguimos caminando un poquito, te parece? Sí. Bueno, y aparte de este ejemplo que dices de asociación público-privada de estacionamientos, ¿hay otras alternativas, o sea, para el sector privado, no sé, quizás que tengan que ver con un tema más comercial? Aquí todavía no existen leyes tan claras al respecto, pero en otros países hay muchos ejemplos en los que, por ejemplo, en un terreno que le pertenece al Estado, a la municipalidad, se puede concesionar de alguna manera para que se haga un proyecto privado, a cambio de una mejora en la vía, una calle, ¿no? Una plaza, inclusive vivienda social, ¿no? O sea, ese tipo de negociaciones existen, ¿no? El 30% de los predios que hay en el centro histórico son de alguna institución pública, entonces eso deja bastante campo para trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Que una casona se puede convertir en algo comercial, en vivienda, mejorada. Con mucho control, ¿no? Claro. Con mucho control, siempre cuando aporte, ¿no? Como dices aporte a la ciudad y a tener en claro que es un proyecto que se haría con capital privado, pero que tiene que tener un beneficio a la comunidad, ¿no? De hecho hay leyes muy claras en otros países en los que de hecho he tenido la oportunidad de trabajar, que controlan esto un poco mejor o que hace que este tipo de proyectos fluyan con más rapidez. Este programa nos da a conocer una serie de experiencias diferentes para la realización de proyectos de espacio público que se han ido dando a lo largo de los años. En el pasado, los proyectos se podían encargar directamente a un arquitecto o se podía proponer un concurso de arquitectura para poder desarrollar proyectos para un pedazo de ciudad. Es imposible legalmente que, por ejemplo, un alcalde haga un concurso de arquitectura. Está penado... De ideas, ¿no? En este caso. No, de arquitectura. Pero esta situación cambia, ya que ahora contamos con una legislación bastante compleja, que es el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y que nos explica el arquitecto Fernández Dávila. Yo soy un defensor del Sistema Nacional de Inversión Pública. Creo que soy uno de los pocos arquitectos defensores de ese sistema, a pesar de que es muy engorroso, muy difícil, muy arduo, pero que garantiza, mal que bien garantiza, que las inversiones sean razonables. A pesar de estos cambios en la legislación, existen iniciativas, por muy pocas que sean,
en las que a falta de propuestas y de buenos técnicos, los arquitectos se han acercado a la comunidad para concebir de manera conjunta proyectos de mejora del espacio público y de la ciudad, como es el caso de la Alameda de la Identidad Cultural en Comas. El proceso ha sido bastante complejo y bastante interesante y por lo mismo bastante dificultoso. Creo como recomendación sería bueno poder asociar estas iniciativas con apoyos de repente académicos, ¿no? Que las universidades a través de los cursos puedan trabajar este tipo de proyectos para que lo faciliten. Y después, bueno, el apoyo institucional de las municipalidades, que en este caso no ha resultado como queríamos. Por otro lado, las posibilidades que traen las asociaciones público-privadas son propuestas muy interesantes, pero aún incipientes. En estos casos, el principal gestor de los proyectos pasa a ser una empresa, con algunas raras excepciones como es el caso del arquitecto Figari. Creo que es obvio que en el caso del Arcomar hemos tenido eso en consideración en primerísimo lugar. Y ese es un mensaje para todos los empresarios y los inversionistas. O sea, el bien público es absolutamente la piedra fundamental para cualquier proyecto. Pero en cualquiera de las situaciones es necesario y clave el papel del arquitecto para poder aportar una visión de mejora de la ciudad. Tiene que haber mucha más responsabilidad, ¿no? O sea, tiene que haber como una noción de que la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Porque al no existir esos controles o esas leyes, uno es el que tiene que proponer, ¿no? Cómo hacer que esos proyectos beneficien a la inversión privada, pero que también generen un bien común. Esto es importante porque nuestra realidad sigue siendo que las ciudades peruanas adolecen de buenos espacios públicos, de buenos proyectos urbanos y de buenas experiencias de gestión de estos proyectos. Y eso es algo que tiene que cambiar.